los pocos que veo que son nuevos en la plaza, bueno, que se enteren, que sepan que están en el Centro Asturiano de Madrid, bienvenidos. Los demás son socios de la casa, ya la conocen perfectamente. Lo primero, quiero trasladaros las disculpas de nuestro presidente, que está en Lisboa por asuntos profesionales, no puede estar aquí como lo hubiese gustado, pero envía un saludo a todos. O sea, daos por saludados por el presidente, que os tiene presentes. Bien, hoy tenemos una actividad, una bonita actividad desde mi punto de vista. Se va a tratar sobre la pita pinta, y hoy no tengo que traducir porque los que sois socios sabéis perfectamente lo que es una pita, y los que no lo sois seguramente tenéis mucha relación con Asturias, también lo sabéis lo que es la pita pinta. Y estoy muy interesado, yo estoy muy interesado, creo que los demás también, porque en mi zona, yo soy de Catas de García, se ven muy poquitas pitas pintas, que lucen mucho los gallineros. Realmente los gallineros están muy adornados cuando hay gallinas pitas de esta raza, de esta clase. Naturalmente, pues no soy yo el que tengo que hablar de ellas, entonces voy a ceder la palabra a los que saben, abramos los oídos y aprendamos. Luego voy a poner la gallina ahí para incubar los huevos y estaremos aquí todos pendientes de cuándo van a salir dentro de 21 días. ¿De acuerdo? Bueno, pues cedo la palabra a Juanjo, que es el secretario de la asociación, para que nos diga lo que quiere decirnos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros pertenecemos a una asociación, como hablé ahí en el cartel, para la recuperación de la pita pinta. Este es una asociación, lógicamente, sin ánimo de lucro, y la idea aquí de pon una incubadora en tu cole, ya van varios años con una idea aquí del presidente de la asociación, Emilio, de dar a conocer esto, y sobre todo a la gente joven, que son los que tienen que tirar, o entendemos que así sea. Y entonces se coloca una incubadora en los colegios y los niños ven el proceso de cómo nacen los pollos. Entonces es una actividad que tiene mucho éxito. Nos patrocina la Caja Rural, como veis, por eso aparece este título aquí y demás. Y entonces realmente el experto de todo esto, el que sabe y demás, es Emilio. Y nada, agradecer la presencia, y ya dejo a manos de Emilio que os comente un poco de qué va esto, ¿vale? Gracias. Bueno, pues tiene la palabra el presidente de la asociación, Emilio, que es el que nos va a educar a todos, ilustrar. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, saludarles y darles las gracias por poder compartir con ustedes este momento. Y bueno, como mi compañero dijo, pues es una asociación que lo que tratamos es potenciar y divulgar la pita pinta, que se conozca y que llegue a cuantos más personas puedan tener conocimiento de ella, pues mejor. En el asiento tenéis un tríptico donde dice las cualidades de la pita pinta, como tiene que ser. Eso es una generalidad resumida del patrón racial de la raza. Entonces, bueno, si no es ahora, pues podéis echarle un vistazo, lo podéis llevar y echar un vistazo y tener alguna curiosidad que tengáis. De todas formas, cualquier pregunta, cualquier cosa que se os ocurra en cualquier momento, estaría encantado en poder contestaros. Y ahora vamos con el proyecto. El proyecto es de poner una incubadora, y hablando, me llamó el presidente aquí del Centro Asturiano y me dijo que, bueno, que les gustaría que pudieseis disfrutar de ella también. Entonces, bueno, lo valoramos y aquí estamos.
Lo que queremos es que vean cómo es todo el proceso, igual que hacemos en los colegios. Que vean cómo se forma el pollito dentro del huevo. Para eso pues vamos a hacer unos vídeos y vamos a pasar unas diapositivas, más que nada de las preguntas que me hacen los críos en el colegio. Y luego a partir de ahí, todas las que se os ocurran, pues también trataremos de contestarlas. Bien, para ello necesitamos una incubación artificial, porque aquí no tenemos gallinas, no podemos dejar una gallina aquí y que saque los huevos. Las gallinas son caprichosas también y quieren poner en su sitio y sacarlos en su sitio. A veces si las cambiamos, pues incluso dejan los huevos. Entonces tenemos la incubadora artificial, que es igual que la gallina, pero en artificial. Y para que se vean la coincidencia de que nazcan de un huevo un pollito, tienen que coincidir pues varios aspectos. El primero de ellos es que el huevo tiene que estar fecundado. Hay dos tipos de gallinas. Hay gallinas ponedoras, que son las que se usan para el consumo generalmente, y hay gallinas reproductoras, que son las gallinas que conviven con gallos. Entonces de ahí salen los huevos fecundados y son de donde se puede sacar pitos. Luego tenemos que hacer coincidir una temperatura, que es una temperatura que tiene la gallina cuando está clueca, que es de 37,7 a 38 grados centígrados. Tiene que tener humedad, porque la gallina cuando está clueca suda y transmite humedad a los huevos. Entonces nosotros tenemos que darle también esa peculiaridad, que tenga humedad. Y tenemos que mover los huevos. Cada 2 horas la máquina va a mover los huevos, porque la gallina los mueve con las patas. Entonces es simular lo que hace la naturaleza. No es más que eso. La incubadora puede ser cuadrada, redonda, ovalada. Es un contenedor que tenemos que hacer coincidir todas esas variantes. Si hacemos coincidir todas esas variantes, a los 21 días tendremos el pollito. ¿Vale? A partir de eso, podéis también mirar con un ovoscopio, que un ovoscopio no es más que una luz fría, no puede ser caliente porque dañaría el embrión, y podéis mirar el huevo por adentro, cómo se va formando el pollito. Yo os explico ahora mismo lo que es el ovoscopio. Hay mucha gente, creo que se me oye bien. Mirad, el ovoscopio es una linterna con luz, nada más, sencillamente. Entonces, si tenemos los huevos, esto es aconsejable hacerlo donde haya poca luz. Si estuviesen las luces apagadas se vería mejor. Pero vemos lo que hay dentro. No, se ve. Vemos lo que hay dentro del huevo, no tiene nada. A partir del 7º día que esté en la incubadora, vamos a empezar a verlo cómo se desarrolla. Entonces, claro, esto es muy relativo explicarlo así, sobre todo los críos. Somos personas mayores y podemos llegar a entender. Entonces tenemos un vídeo preparado que son los 21 días resumidos en 2 minutos, o 1,5 minutos. Tenemos que estar muy atentos porque si no nos perdemos la secuencia. Lo vamos a poner, en todos los colegios lo tengo que repetir. No sé aquí si vais a querer repetirlo o no. Pero bueno, si lo veis bien ya de primeras. Vamos a ponerlo y así lo vemos más. Yo de todas maneras os voy a ir indicando un poquitín lo que se ve, ¿no? Bien, pues tenemos una lupa, aquí nos marcamos los 21 días y aquí nos va a marcar los días de gestación. Nos metemos dentro del huevo, vemos la glándula germinal, ponemos una lupa para ver el embrión y allí nos va marcando los días. Al final del 2º día, mirad lo que se oye. ¿Sabéis lo que es? El corazón. Al final del 2º día empieza a latir el corazón. Se va formando. Esto todo lo vamos a ver en el ovoscopio. Lo primero que se desarrolla son los ojos y los oídos. Luego, a continuación, mirad cómo crecen las patas, las alas. ¿Vale? Y siempre van creciendo, mirad cómo crece el pico. La velocidad, las uñas. A partir del 8º día, 9º, empiezan a salir el plumón, porque los pollos cuando nacen no tienen plumas, tienen plumón. Mirad los niños cómo crecen. Estamos en el 10 o 11 días, empieza a coger una posición fetal para que coja dentro del huevo, si no, no cogería. ¿Vale? Bien. Nosotros cuando llevamos un golpe o tal, siempre echamos la mano a la cabeza para protegernos.
Eso, qué maravilla, qué maravilla. También se cansaría, uno de tal, y es muy sencillo, ¿no? Se ve todo lo que se está haciendo, eso se puede ver todo. Lo que ocurre es que el roboscopio es igual que una ecografía de una mujer, nunca se ve lo que quieres ver en el momento que quieres ver. Hay que tener mucha paciencia, hay que darle vuelta al huevo porque tiene la yema, a lo mejor tiene la yema delante, no vemos nada más que negro. Hay que tener paciencia e ir buscándole la postura donde se ven los detalles. Hay que ir con mucha paciencia y es difícil. No es tan fácil como en el vídeo. El vídeo es una cámara que se va rompiendo el huevo y se va desarrollando. El huevo, por favor, lo rompe el pollito desde dentro. Nunca la gallina, por ejemplo, si estuviera con la madre. No. Vale. El huevo lo rompe el pollito desde adentro. Es más, luego os voy a explicar con qué rompe el cascarón en una presentación. Si no pasase eso, no sería capaz de romperlo. Y no se puede romper el huevo. Le podemos ayudar a nacer una vez de que esté picado. Porque sabemos por dónde tiene la cabeza, si vamos con mucho cuidado, las incubadoras a veces quedan con una humedad no adecuada, se puede llegar, una vez que cumplan los 21 días, a ayudarles. Pero nunca antes, y nunca romperlo, porque no sabes dónde lo vas a romper. Pero no todos los huevos es al mismo tiempo, todos los polluelos salen al mismo tiempo. No, porque tampoco son puestos los huevos todos al mismo tiempo. Una gallina los puso hoy, otra mañana, otra por la mañana, otra por la tarde. Claro, porque yo lo he visto en mi casa. Sí, y aquí van a empezar a nacer, romperá uno el primero el cascarón, y a lo mejor al día siguiente salen nosotros, y igual están 3 días naciendo. Sí, sí. ¿Vale? Y ahora vamos a tener una incubadora aquí en el centro para ver los pollitos. Sí, esa que tiene. Y tenemos que venir un día cada una, cuando estén los pollitos, a darles la comida. Esta incubadora... No los míos. Bueno, ahora nos pita porque esa alarma nos dice que no tiene la humedad adecuada, deberíamos de echarle agua. El agua se echa con esto y es tan fácil como meterla aquí y echarle agua. No hace falta ni abrirla. ¿Vale? Tenemos que incorporarle agua para que tengan humedad. Lo normal es que tengan una temperatura de 37,7-38 y una humedad por encima del 50%. ¿Vale? Hay incubadoras que con el 40 también funcionan. Sobre todo los últimos días, que harán nacer a romper el huevo, es muy importante que tengan un poquito más de humedad. Incluso hasta el 70%. Bueno, ahora os voy a enseñar esto más bien viene relacionado a muchas preguntas que me hacen. Ya. Bueno, esto es el ciclo de la vida de las aves de las gallinas. Es la incubación, aquí sería natural. Nosotros vamos a hacer incubación artificial. Vendría la eclosión del huevo, el pollito joven, el adulto y el reproductor. Siempre tenemos que tener en cuenta que para tener pollitos necesitamos reproductores, que hagan gallinas y gallos. El huevo y se acaba el ciclo de la vida de las aves. De las gallinas en este caso, porque aves también pueden ser patos, pero no son 21 días, una raza son 29, otros 30, o sea, puede cambiar los días que necesitan para nacer. Pero el proceso es muy parecido. Bueno, la ecloración pues hay que empezar se realiza con una máquina que es una incubadora, hay que elegir los reproductores, deben de estar sanos, deben de cumplir las bases del patrón genético para que salga la raza pura y elegirlos, pues bueno, que estén en perfectas condiciones. Luego también me preguntan mucho, ¿cuántas gallinas por cada gallo? ¿Cuántos gallos tiene que haber para que la cosa vaya bastante bien? Para que haya un porcentaje aceptable, depende de qué gallinas sean. Si son gallinas ligeras, las que llamamos en Asturias quicas, o alguna raza de esas pequeñas, pues esas son más fáciles de que haya más gallinas. Con menos gallos se solucionan. Si son pesadas o semipesadas como la quita pinta, pues menos. También varía dependiendo de la estación del año que tengamos, si es verano o es invierno.
una media aconsejable en gallinas ligeras, si hace frío, 10 gallinas por cada gallo. Si hace calor, hasta 12. Perfectamente. Si son pesadas o semipesadas como la pita pinta, pues en frío 6, en calor 8. ¿Vale? Bueno, la selección de los huevos tenemos que mirar bien que no estén rotos, ni rajados, ni nada. Una cosa, si cuando vengáis a mirar los huevos de la incubadora, un huevo pega con otro, al manipularlos, a cogerlos, a lo que sea, se estalla un huevo, hay que sacarlo de la incubadora. Porque si lo metemos en la incubadora, al día siguiente hay un olor muy desagradable y ese olor mata a los otros pollitos. ¿Vale? O sea, preferible, si el huevo se casca, o sea, un huevo, sentís clac, aunque no veáis la fisura, miradlo con el logoscopio, pero veis que sí está roto. Fuera, quitarlo de ahí. No pasa nada. Bueno, se hacen esas apreciaciones. Mirad, esto es una pregunta que me preguntan en todos los colegios. Y me dicen, ¿cuántos huevos se pueden comer a la semana? Una de ellas, ¿no? Y es muy difícil de contestar, porque ¿qué huevos estamos comiendo? También me preguntan, ¿en qué se diferencia el huevo de la pita pinta del huevo que compra mi madre en el supermercado? Bueno, pues también nos lo dice. Es un análisis de la parte nutricional del huevo. ¿Vale? Está dividido en dos. En pollo campero, que es como la pita pinta, los que están sueltos, los que salen al campo, y en huevo común o industrial. Si comemos huevos comunes o industriales, podemos comer menos que si son camperos. ¿Por qué? Porque solamente en el colesterol el campero tiene 311 y el mismo huevo tiene 520 en industrial. El que está de comernos lo sabe, está en el sabor. Se nota, está en el sabor. Si vemos en vitaminas, en todos los aspectos, en los omega 6, estos que están tan de moda, ácidos oleicos, pues mira, veremos que desde el campero 25,22 y sin embargo el otro tiene 16,22. Las diferencias son muy grandes. O sea, 9, 16,22 de diferencia. Las diferencias son grandísimas. El que esté de comer los de camperos o de casa, los nota en el sabor. Hombre, claro. Pero no, yo es que, por ejemplo, mi marido que tuvo un problema de salud, entonces, bueno, pues un endocrino lo tuvo que tratar y todo esto, y le dijo que los huevos, que el colesterol de los huevos, que los humanos no lo asimilamos. Que eso de que solo puedes comer un huevo o 2 a la semana o no sé qué... No, y si comes 2 huevos al día no pasa nada. Claro, eso le dijo a él. Pero si comemos 4 huevos al día y son industriales, nos pasamos del colesterol que estamos comiendo. Estamos abusando de una Pero cosa bueno, dice que el cuerpo nuestro que no lo asimila. Eso es una cosa que no tengo yo muy claro. Sí, no lo asimila, pero no nos beneficia. Claro, 4 no comemos, ¿no? No nos beneficia. Sin embargo, si son de estos y comemos 4 no nos pasaría. No lo notaríamos. Todos los extremos son malos. Bueno, ya. Pero él, por ejemplo, primero le decían, no comas huevos porque tiene mucho colesterol. No. Luego, ante esto que tuvo, le dijo, no, es que puedes comer por lo menos 4 a la semana o 5. Sí, claro. O sea, ya te digo, puedes comer 2 a la semana, dos diarios y no pasa nada. Yo comí durante mucho tiempo, cené 2 huevos con patatas fritas. Yo tengo una nieta que vive en el pueblo, y come huevos de pueblo. De pitas pintas. Pero cena un huevo todas las noches y tiene ahora 5 años. No pasa nada, yo comía 2 huevos con patatas fritas todos los estas días, patatas me estaba como una moto y ahora no los como y no valgo 2 reales. Vale, otra pregunta que me dicen, oye, ¿cómo se lee la fecha de caducidad del huevo? El huevo no tiene fecha de caducidad. ¿Que no tiene? No tiene. Tiene consumo preferente antes de 28 días si está refrigerado en una nevera. Si está en temperatura ambiente, un huevo con 3 días puede estar mal y con 20 no. ¿Vale? Esto que nos marca es la trazabilidad del huevo. Y nos dice, el primer dígito nos dice cómo están las gallinas que ponen el huevo. Si es un 3 están en jaulas, si es un 2 están en un gallinero al suelo, si es un 1 son camperos que tienen libre acceso al campo, y si es un 0 son de producción ecológica. ¿Vale? Ahí sabemos cómo son las gallinas que producen el huevo.
En los siguientes es el país. En los siguientes la provincia. Todas las provincias tienen un código postal. Bien, entonces lo refleja aquí. El municipio y los 3 últimos la granja. ¿Para qué es? Un huevo tiene salmonelosis que compramos en el supermercado y las autoridades sabrían exactamente de dónde salió. Para poder ir, cortar la cadena, que no sigan saliendo huevos a la cadena alimentaria y analizar si el problema es de la granja o es después de la granja. Lo cogió el huevo en la cámara, en un almacén o lo que fuera, o en la granja. De esta forma es la trazabilidad, que saben exactamente de dónde salió el huevo y en horas estarían donde salió el huevo, para poder analizar. Si es de la granja, ¿a qué más todas? No, depende, porque a lo mejor no es de la granja. Digo que si es de la granja... Si es de la granja, totalmente cortado el que salgan huevos a la cadena alimentaria. Los huevos no se podrían vender, no se podrían sacar, y claro, sería precintada y sería buscar el porqué y de dónde. Que a lo mejor puede ser una gallina nada más, pero bueno, el porqué y de dónde, y cómo y cuándo, hay que buscarlo todo. ¿Vale? Bueno, esto es la etiqueta, aquí también nos dice eso, la fecha de caducidad pues son 28 días aconsejables en tal. Bien, hay huevos de muchos colores. Hay una leyenda, sobre todo en el norte de España, que dicen que los huevos azules o verdes son bajos en colesterol. No hagáis caso. Todo mentiras. Algún alucinado tenía muchos huevos verdes y dijo, oye, es que dijo el doctor de no sé qué que eran bajos en colesterol, y todo el mundo a comprar esos huevos, que primero no era capaz de venderlos. No tiene nada que ver el color del huevo con lo que va dentro. El color del huevo depende de la genética, de la raza de la gallina. Y alimentación, ¿no? No. La alimentación influye en la calidad del huevo, en la calidad, en lo que va dentro. En el color del huevo, de la cáscara del huevo, no tiene nada que ver. Eso es la raza de la gallina. Eso es que no tiene agua, ¿eh? Por eso nos pita. Apaga de esto. Lo tenemos claro, ¿no? El color del huevo no tiene nada que ver. Eso es por la genética, por la raza de la gallina. Hay gallinas que los dan azules, suele ser la locana, esa que no tiene cola, y nos da siempre azules. Siempre nos va a dar azules. Pero no tiene nada que ver si el huevo es mejor o es peor. El huevo depende de lo que coma y de las condiciones que esté. No es igual una gallina comiendo, pienso, en una jaula cerrada, reducida, con calefacción, con muchas horas de luz, que una gallina que tiene la luz normal y que está comiendo suerte por el campo. Y puede ser la misma gallina, pero luego la calidad no es la misma. Pero no tiene nada que ver con el color. Bueno, los huevos rugosos y tal tampoco se pueden meter. Mirad, esto es el aparato reproductor de la gallina. Dentro de 21 días, cuando nazcan aquí, las hembras, las gallinas, que sean gallinas, ya tienen dentro los huevos que van a poner en toda su vida. Son muy pequeñitos y los tienen en los ovarios. O sea, sí, los ovarios. Según se acerca el ciclo de puesta, que suelen ser 6 semanas, 7 semanas, depende de la raza, incluso hasta 5 semanas y media ya empiezan a poner. Van creciendo los huevos y según van creciendo, los sueltan por el infuso, hacen el útero, el magno, el iso. Haciendo todo este recorrido es donde se forma la clara o la albúmena, que se puede llamar de esas maneras, y llegan a la glándula cascaria. En esta glándula se van a recubrir de la cáscara. La cáscara es un producto cálcico y poroso. El pollito va a respirar a través de la cáscara. Y el día antes de nacer, si agarramos el huevo y lo ponemos así al oído, lo vamos a sentir piar, con el huevo sin romper. O sea que es porosa, la cáscara es cálcica. No tiene nada que ver. La recubierta es cuando lo ponen. Hay huevos de 2 yemas. ¿Por qué hay huevos de 2 yemas? Pues hay huevos de 2 yemas porque crecen 2 a la vez. Hay gallinas más propensas a que lo hagan que otras. Crecen los 2 a la vez y sueltan los 2 a la vez. Entonces bajan, se recubren de clara. Luego os enseñaré un vídeo muy corto también para que veáis cómo se recubren. Hacen el recorrido y salen con 2 yemas. Incluso ahora se está haciendo en las granjas que tengan hasta 3 yemas. ¿Qué pasa? Que las gallinas, cuando están acabando el ciclo reproductor, que ya les quedan pocos huevos,
se tratan genéticamente para que en vez de soltar una o dos, que suelten tres. Y acaben pronto de poner para poder meter otras huevas. Estimulándola. Sí, en las granjas se estimulan. Lo que se trata es de que pongan los huevos que tienen dentro todos seguidos. En la pita pinta, por ejemplo, no se suelen tener, pues son instalaciones que andan sueltas por el campo y que la luz es la del campo. La pita, para que ponga más, hay que ponerle más luz, más horas de luz. O más horas de luz, más pone. ¿Vale? Más grandes. No, más cantidad. Más cantidad. Estas paran, si no tienen horas de luz, paran la postura. Hacen una muda y vuelven a poner otra vez. Entonces en las granjas eso no interesa porque ese intervalo que mudan, que no ponen, hay que darles de comer. En las granjas lo que interesa es que entren con 6 semanas, se pongan todos los huevos que tienen al matadero y otras que producen. ¿Vale? La pita pinta está en peligro de extinción y uno de los casos de que está en peligro de extinción es por esto. Porque la pita pinta pone de media sobre 220 huevos al año. La primera postura. La segunda pone algo menos, la tercera menos. ¿Qué pasa? Que las industriales pues pasan de los 300. Y como estamos a la pela, vamos a las industriales. Y estas razas autóctonas pues se pierden. No estas, sino todas las razas. Entonces hay que matarla. Si no es rentable, la pita que cantar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hombre, si no pone huevo... Si pone huevos, si pone 220 huevos y además me sirve para carne, porque es mixta y tiene dos cualidades, a mí me interesa tenerla en mi casa. Porque yo no la tengo para mí. Quiero calidad en la carne y en el huevo. En la granja lo que quieren, no quieren calidad, lo que quieren es cantidad. Porque es lo que se ve. No sé si con esto me expliqué. No me quiero meter tampoco mucho en las granjas, pero el sistema es así. A ver, que hace una granja es para ganar dinero. Yo las gallinas no las tengo para ganar dinero. Incluso pierdo dinero en ellas. Yo pierdo dinero en ellas, fijo. Pero yo quiero comer un huevo que sepa a huevo. O quiero comer una pita y que sepa a pita. Pero en pepitoria. ¿Eh? En pepitoria. En lo que sea. En lo que sea. Y como un pollo y igual. Claro, a ver, esto lo cuentas a mucha gente, sobre todo a muchas mujeres. Bueno, me gusta el cielo. Y una vez que estaban en la carnicería y iba una mujer, y sí, muy preparada, unos niños muy preparados, y venía muy curiosa, muy preparada. Y le dice al carnicero, oye, me pones un pollo y me lo picas en trocinos pequeños, porque si no me quema, no me pasa. Pollos que son criados en 45 días. Y no le pasa, si tiene que cocinar uno de estos de un año, lo tiene que tirar, no es capaz. Pero el sabor no es el mismo, la calidad no es la misma. Una pregunta. Sí. Cuando era chiquillo, cogían una docena de huevos y se los llevaban a un señor para que sacara gallinas y pollo. Sí. ¿Se puede hacer? Sí, claro, siempre ahí van a salir machos y hembras. No, pero bueno. Controlar el No, nacimiento. no. Este elegía. Si llevaba 12 huevos y dice, mira, vas a este... 10 gallinas, si no. Ojalá. 10 pollo, ojalá. Eso es otra ley. Dice, Claro. es que los huevos... Picudo, dice que tal. No. Es que los huevos son... Vamos a ver, vamos a coger los huevos diferentes. Dicen, es que este huevo es macho porque es picudo. Y este, como es más redondo, es hembra. Mentira. Mentira. O sea, vamos a ver. Nacen debajo de la gallina y no saben a cuál se abrió ahora. Hay un ni a cuál 50% salió de después. adivinar. Nacen en la incubadora y marcamos el huevo y metemos un día uno y otro día otro para que nazca uno hoy y otro mañana. Marcamos los animales y no tiene nada que ver. Salen machos y gallinas. ¿Qué proporción sale? Si te interesa, a mí, yo lo digo por experiencia, si te interesa tener gallinas, salen más machos. Y si te interesa tener machos, salen más gallinas. ¿Vale? Yo tuve gallos de pelea y yo quería machos. Resulta que me salieron más gallinas. Ahora tengo, en la pinta quiero más que me salgan gallinas. Y resulta que me salen más machos. No tiene nada que ver. Es igual que escojas el huevo que no lo escojas. Yo hay veces que llega alguno por allí y me dice, no, tú déjame escoger los que yo sé los que salen. Vale, escoge. Escoge los huevos, lleva los huevos. ¿Qué salieron? No, 6 pitas y 5 machos. ¿Qué querías que salieran? No, pitas, que salieron 6. Salieron 5 machos, ¿para qué no dejaste que saliera un macho nada más?
O sea, no tiene nada que ver, eso es como el color de los huevos, olvidaros. Eso sí lo hacía antes alguien que decía, bueno, pues nada, no tiene nada que ver. Aquí en Madrid había también algunas señoras analistas que no, es que quiero los huevos de pita rosa. Digo, cójalo, usted anda buscando para buscar los gordos. No, lo que pasa es que se supone que los huevos blancos son de pita blanca. No tiene nada que ver, eso ahí está, no tiene nada que ver, mirad. Que yo El también huevo tengo blanco huevo rojo. es de diferentes razas. La castellana es negra como el azabache y pone el huevo blanco. No tiene nada que ver el color de la gallina. Es cierto que en las granjas había puesto gallinas blancas que ponían más, que no sé qué, que no sé cuándo, y ponían huevos blancos. Luego hubo gente que quería más los morenos, entonces ahora tienen gallinas rojas. O sea, no tiene nada que ver, son diferentes razas. No tiene nada que ver el color, ni con la calidad, ni con el color del animal, nada, absolutamente nada. Bueno, vamos a ver, mira, otra pregunta que me preguntan en los colegios también, me dicen, los críos tienen una imaginación que no os podéis imaginar. Imaginaros que llegan, levantan la mano y me dicen, oye, y yo quiero saber, ¿por qué la yema siempre está en el centro? ¿Y ahora cómo explico yo cómo está la yema en el centro? Bueno, pues mira, está en el centro porque está sujeta por unos nervios que se llaman chalaza. ¿Veis? Luego está la clara o la albúmena y dos membranas que la recubren hasta la cáscara. ¿Y por qué sucede eso? Pues sucede porque si la yema tiene contacto con la cáscara, el huevo se pierde en muy poco tiempo. Es por conservación. Esto, si nos fijamos, a veces se ve muy mal, pero se ve cuando partimos un huevo. La chalaza se come, no pasa nada, es como si fuese un poco tendón, muy blando, que no lo notamos en el paladar ni ninguna cosa. Pero es así por conservación más que nada. Si tuviese, de hecho, una vez que cogen calor, que esto dilata, y cogen tal, es cuando el huevo se pierde, porque el huevo baja. La incubadora los mueve. ¿Por qué los mueve? Los mueve porque al tener la temperatura del calor, esto dilata. Y si no se mueven, quedaría esto pegado a la cáscara. Es cuando se empieza a perder. Por eso cada 2 horas la incubadora los va a mover a un lado o a otro. ¿Vale? Bueno, también me preguntan cómo se sabe si un huevo está fresco. Esto es un método ya muy antiguo. Bueno, se ve. Mirad, de 1 a 3 días está horizontal en el agua, en un vaso, en una pota donde lo pongamos. De 4 a 6 se quiere empezar a levantar. De 7 a 9 casi de pie. De 10 a 12 ya está ya vertical. De 19 a 21 ya casi quiere flotar. Yo si lo veo así, yo no lo como. Dicen que se puede comer. Y no pasa nada. Yo si lo veo, no lo como. Eso está garantizado. Pero de 25 a 26 ya quiere salir del agua, ya flota. Aquí si lo partimos ya vemos que va a estar en malas condiciones y no lo vamos a comer nada. Entonces, antes dije, consumo preferente antes de 28 días. Y aquí con 25 o 26 está perdido ya. ¿Por qué? Porque estos estaban a temperatura ambiente y yo dije que 28 serían en un refrigerador o en una nevera. ¿Vale? Depende de donde tengamos el huevo. El huevo fresco lo ponemos ahí detrás de un cristal cuando da el sol. Luego viene el frío y mañana el huevo está perdido. Depende de cómo manejemos y manipulemos los huevos, pueden durar más o durar menos. De hecho, igual las gallinas que las aves y tal, casi siempre suelen tapar los huevos cuando los tienen en el nido. El otro día casi siempre los hacen con un poco de hierro o tal, o los tapan. Bueno, también me preguntan, me dicen, sí, pero es que mi madre no los mete entre agua. Nos lo echa en plato. ¿Y cómo sabemos en el plato si está más fresco o está menos fresco? Pues también se sabe. Mirad. Este huevo está más fresco que este. Bien. La yema está más compacta, más uniforme. La clara también. Está todo mucho más uniforme que este. Se puede comer. No es que esté malo el huevo, está bien. Pero está menos fresco. La yema está más expandida. La clara también. Y tiene gotitas de aire. Estas gotitas de aire que salen en el huevo, en la clara, cuantas más gotitas de aire tengan, menos fresco está el huevo. Es un indicador que nos indica, cuando partimos un huevo en la sartén, o en un plato, o donde sea, sabemos si está más fresco o menos. ¿Vale? Y los indicadores más fiables son las gotitas de aire. Esto es lo primero que se puede ver con logoscopio.
a los 7 días. Es un puntín ahí, es la cabeza, los ojos y tal, y todo el entramado de venas se puede ver perfectamente con el logoscopio. Luego, bueno, ya se van formando, dependiendo de los días. Esto ya es con lupa, esto ya se mira con lupa. Aquí es cuando empezamos a verlo con el logoscopio, está así. Va creciendo y va absorbiendo la yema. La yema tiene alimento hasta 48 horas después de nacer. O sea, no tiene falta comer hasta 48 horas después de nacer, porque la yema que van ahí absorbiendo es el alimento que tienen cuando nacen y lo que les da la vitalidad. Ya lo tenemos formado. Cuando miremos con el logoscopio, si miramos por este lado, así, vamos a ver las patas, pero si miramos por la parte de atrás, que está la yema delante, vamos a ver negro, no vamos a ver nada. Por eso tenemos que tener paciencia y buscar la forma de tal. Mirad, no sé quién me preguntaba antes si rompía el huevo la gallina o tal, ¿no? Los pitinos o los pollitos, o como queramos llamarlos, crían una postillita en el pico, que se llama pico de diamante, que es con lo que rompen el cascarón. Si no lo criasen, el pico está creado en 21 días. Es muy tierno y no serían capaces de romper el cascarón. Hay veces que han pasado, que los pollos no nacen, están vivos, o sea, están formados, están tal, y no salen. Son raras las veces que ocurre, pero alguna vez, sobre todo, bueno, pues por diferentes circunstancias, porque pueden ser diferentes circunstancias, no crían esta postillita y no son capaces de salir del pollo. Casi siempre es por consanguinidad, pero bueno, puede haber otros factores. Esta postillita, una vez de que nacen, a la hora de nacer la pierden y no la vemos más. O sea, cuando salen de debajo de la gallina, nunca vamos a ver esa postillita, porque ya la perdieron. Pero la incubadora nos da la oportunidad de poder verla. Si la veis y se pasa el dedo, vemos que es muy duro, es como un pico de diamante, que es con lo que rompen el cascarón. Y siempre lo rompe el pollito, no la gallina, La gallina lo único que hace es con las patas moverlo y con el pico darles vuelta para que vayan rompiendo y acaben primero. Y nada. A los 21 días tenemos el pollito. Y hay alguno de pita-pita que sale hasta deportista. Lleva un ordenador, lleva un ordenador. No, es un MP3 que va escuchando la pantoja. Bueno, vamos a ver. Ya os voy a poner un vídeo muy corto para que veáis lo de los números, que lo explica mucho mejor que yo, porque yo soy muy malo explicando. Los huevos europeos procedemos de 4 sistemas de producción, que vienen indicados en nuestra cáscara. Vamos a conocerlos. El 3 es el dígito que corresponde a la producción en jaula. Las gallinas están alojadas en pequeños grupos, lo que facilita la convivencia. El bienestar de los animales se garantiza con el uso de jaulas acondicionadas, las únicas permitidas por la Unión Europea. En ellas las gallinas pueden subirse a perchas para descansar, poner en nidos, limarse las uñas, escarbar y picotear. El 2 corresponde a los huevos de gallinas criadas en suelo. Las gallinas pueden moverse en libertad dentro de su gallinero y disponen de perchas, nidos y zonas para escarbar. Los huevos marcados con el 1 son huevos procedentes de gallinas camperas. Las gallinas se mueven en libertad dentro de gallineros con salida permanente a parques al aire libre durante el día, donde pueden picotear vegetación, escarbar en el suelo y darse baños de arena. Los huevos marcados con el 0 son huevos de producción ecológica. La producción de huevos ecológicos se rige por una normativa específica, cuyo cumplimiento está controlado y certificado por el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica. Las gallinas disponen de parques al aire libre y se alimentan con pienso de cereales procedentes de la agricultura ecológica. Los huevos se identifican en el envase con el sello ecológico de la Unión Europea. El modelo europeo de producción garantiza que los huevos procedentes de los 4 sistemas son seguros y frescos. Así, el consumidor solo tiene que elegir el tipo de huevos que se ajusta mejor a sus preferencias,
Pero recuerda, siempre de etiqueta. Bien. Desgraciadamente, en el vídeo lo que se ven son gallinas ponedoras, porque no tenemos ninguna granja de pita pinta con esa cantidad de gallinas. ¿Qué más quisiera yo que tuviéramos muchas granjas? Pero es una raza que está en peligro de extinción y se está recuperando en gallineros pequeños, en producciones pues, de autoconsumo, más que nada. Estamos en vías de que hay un socio que quiere poner una granja de gallinas de pita pinta, a ver si se puede conseguir. Es difícil, ¿eh? Bueno, Yo creo que son hasta delicadas. No, que van, son durísimas. A ver, es una raza autóctona y mucho más dura que las otras. Lo que pasa Lo que es la producción. Es que mi hija problema, las Ponen poco. el problema que tiene es este. Hay que poner más. No, mi hija las tiene para Hay que consumo vender propio. los huevos, y cuanto más huevos vendan, más ingresos Ya, tengo. claro, Y si sí. comen lo mismo, es más, la gallina de pita pinta tiene otro peso. Ahí en el folleto veis los pesos las gallinas y de los machos, y en las ponedoras pesan mucho menos. Con mucha menos comida, pues producen mucho más, están muchas horas de luz, una luz adecuada, una temperatura adecuada, y a poner a que salgan todos los huevos que tienen rápidamente. Cuanto primero son, más rentables. Más rentables son. claro. Sí, hay un refrán que dice, el ave de pico... No hace el amo rico. Pero hay mucha gente que es rica gracias a la Hombre, bebida. claro, y que tenga una gran... Pero son los que especulan, ¿no? Bueno, vamos a poner este vídeo para que veáis cómo se forma. Mirad, eso es el ovario donde están los huevos, ¿vale? Y vais a ver cómo sueltan el huevo, cómo bajan por todo el infundio y todo el conducto, y se va recubriendo de la clara o la albúmena, de lo blanco del huevo, ¿no? Llega la glándula cascaria, se recubre de cáscara y pone el huevo la gallina. Es muy rápido también, ¿Veis ahí? Suelta la yema y ahí se empieza a recubrir de la clara. ¿Veis cómo va cogiendo clara según va bajando por todo el circuito? Cada vez coge más. Se ve bien ahí, ¿no? Llega la glándula cascaria, que es esa. Ahí se recubre de cáscara, mirad, y se pone. Dependiendo de la raza de la gallina, no tiene nada que ver ni el color ni ningún otro tema, ¿eh? O sea, eso depende de la genética de la raza de la gallina, es de un color o de otro. Que no os engañen, porque en eso hay 1000 y unas historias. Bueno, preguntas. Pero dentro de eso, unas tendrán más y otras menos, ¿no? Igual que unas son más trabajadoras que otras. Generalmente es muy aproximado. Si las condiciones de alimentación y las condiciones en las que están las gallinas suele ser muy aproximado. Nosotros tenemos un trabajo hecho que es, cogimos 100 gallinas, sacamos 100 gallinas de una vez, metimos 100 gallinas en unas jaulas, dándoles comida de discreción, empezaron a poner y hicieron una media de 220 huevos al año. Una media. No controlamos si una gallina puso un huevo más o un huevo menos, No, ya. porque también alguna rompió. Bueno, pero una media de 220 huevos al año, por gallina. Si tienen la misma edad, si es la misma postura, si están tratadas igual, suelen poner muy igual. Siendo de la misma raza y la misma genética, porque el funcionamiento es el mismo. Por curiosidad, ¿cuánto suele poner a lo largo de la vida una gallina? 200. No, porque dice la pita tiene los... pues suele poner, depende de la raza de la gallina. Y cada año menos. Pero es que cada año va bajando. Cada O sea, año segundo pone menos, segundo pone menos. Pero una vez que terminan de... Es que no ponen ya, pero algunas gallinas creen que vuelven a poner al cabo de algún tiempo. Vamos a ver, No, pero la eso gallina está pone, muy bien. vamos a hablar siempre de la pita pinta. La pita pinta pone una media de 220 huevos al año, la primera postura, el primer año. El segundo año me pondrá 160. El tercer año me pondrá 120. El cuarto año 50. Comprendido. Depende de cómo te han cuidado y depende de cómo te han tratado. Depende de cómo tratemos el animal, va a durar más o va a durar menos. Igual que con la gallina.
mira, ¿cuánto dura una persona? Hay unos se mueren a los 20 años y los hay que se mueren a los 100. Es muy difícil de decir cuántos. 7 años los aguantan, pero a los 7 años te ponen un huevo o dos. ¿Por qué? Porque ya los consumen, ¿no? Pues mucha gente en las aldeas pues no sabe cuándo, dice, pues ahora no ponen nada. No, pero no ponen Pero cuando eso está hace mudando, Están mudando cuando Claro, hace claro, frío, que no puede, es algo que o ignora cuando la hace gente. mucho calor. No, la gente que las tiene no lo En ignora. las aldeas ponen mucho menos es en invierno. Claro. ¿Por qué? Porque hay menos horas de luz. Sí. Frío. Exactamente, hay menos horas de luz, mucho más frío. Claro, en Y invierno en para verano arrancarnos sí a hace- poner es fácil. Si le damos un poco de más agua caliente, a última hora del día, ellas se guardan de noche con aquel calor dentro y empiezan a poner mucho frío. Y en Pero- verano si hace mucho calor también También, dejan de en poner. verano se Sí. empieza a llegar La muda también Sí. repercute. En las granjas lo que se hace es provocar la muda, cuando le interesa al agricultor. Se puede provocar hacer mudas, falsas mudas, y se puede hacer la falsa muda y luego te vas a poner otra vez. Entonces el refrán ese que dice en San Antón, Todo- un pitapón que los huevos para ti son. Exactamente. Pues en San Antón Es empiezan una- a crecer los días. sí, y Vienen del empiezan a- invierno, que están paradas, mudaron, con el frío mudaron, ya tienen su traje bien Es el hecho, ciclo natural. Pues, la y fecha, empiezan a poner siempre pues, San Antón. en mi tierra no hay pitas, pero dicen eso, por San Antón junta la perdiz con el perdigón. Vale. Bueno, vamos a ver, por favor. Eso no lo sabía. En una granja, un gallinero, donde conviven ponedoras y reproductoras, los huevos los ponen donde los ponen, ¿cómo se seleccionan los huevos que son válidos para el incubador, para incubar? Bien, son válidos todos los que estén fecundados. Que no estén rotos, que no estén rajados. Van a ser de una raza o de otra. La gallina pinta los pone todos color crema del mismo color. Si hay gallinas ponedoras pues en blanco, que den los huevos blancos, ya sabemos que esos son de las otras. Pero pueden estar gallados y se pueden salir gallos igual. Pueden estar gallados y salen un híbrido. Gallos de pita pinta, mestizo. las otras Claro, son pero blancas. lo normal es tener las pitas con el gallo. O sea, un gallo cruzado. Y otra, si la gallina nace ya, como en todos los huevos, en el ovario, ¿cuál es la función del gallo? El gallinero que las Fecundarlos. Es fecundarlos. únicamente. Únicamente la gallina, si no tiene gallos, va a poner los huevos igual. Lo que pasa es que no están fecundados. Solo sirven para consumo. ¿Qué pasa? Que hay gallo. Que el gallo va a fecundar esos huevos y sirven para consumo y para poder reproducir. Por eso son reproductores. Pero a simple vista no se sabe cuándo No, está fecundado o no está. No, aquí de los huevos que vamos a meter, va a haber alguno que está sin fecundar. Bueno, pero en el corral ya vemos si hay gallo o no y ya está. Sí, pero aunque Pero haya una gallo... falla. Aunque haya Alguno gallo... falla, claro, alguno Bueno, siempre es que es fallito. gay, entonces... No, ya- si es mucha ropa tampoco pollo, a lo mejor tiene 12 gallinas A ver, y aunque no haya le da gallo, las tiempo a... gallinas... Y puede haber También gallinas escogen. lesbianas Y hay gallinas que no le gusta el Livianas, gallo, también hay, no lo dejan que lo hagan. Usted también. Es que hay gallinas que rechazan al gallo. Exactamente. Es la lesbiana. Y entonces esa gallina no puede. Esa gallina va a poner y el huevo va a salir Claro, blanco. porque Y no va a rechaza estar al gallo. fecundado. Aunque no le gusta. vive con gallo, no todos saben. No, esto no es el 100%. La parcea, no. Una cosa que se ha estado haciendo a lo largo del tiempo, yo soy de una aldea, y las pitas pues vivían con el pito. Esos huevos que están fecundados, ¿es antihigiene comérselos? Pues ya tienen para la... nada. Buenísimos, son buenísimos. Porque Al Porque contrario. tiene... Al ¿Qué? contrario, Pero para no nada. tiene nada que Es ver. una, Vale, vale. es una glándula. Eso no es normal. Es una glándula que no se nota. Eso No, pero sí que se aprecia cuando es... Que no, eso que aprecias tú es ese cordón, Sí. ese nervio. de- no es lo que eso que llamaban la galladura. Que no sé Claro, qué. eso es el nervio ese del huevo. Eso no es. A todo esto, los que hemos nacido en aldeas y hemos vivido cuando la abuela echaba en una cesta los huevos, ponía una gallina ahí, qué espectáculo más bonito ver los polluelos pequeñinos. Y cómo se pone una gallina cuando ve un perro una fiera. o un gato cerca, sale a por él como una fiera, ¿eh? O salían, vamos. O cuando te arrimas tú. Sale, Cuando te arrimas tú. Es Son que los pitos más que los hay gallos. de todo, todo. mira, hay de todo. Y las gallinas que cuidan mejor los pitinos suelen ser las que sacan las Chicas. Las que sacan las gallinas. Las que salen de la incubadora son las torres.
Sí. Y eso pasa en la vida. Yo, de pequeño, nunca me cayó ni nunca en la cabeza. Pensé que una mujer podía tirar un crío en un contenedor y ahora lo vemos. Ay, todos los madre días. mía, por Pero Dios. eso es porque está un poco... Yo tuve la cultivora y la voz. Bueno, Porque si no... No, Pues sí. pues No, fíjense que yo saliendo de la estoy incubadora, si ahora son con torpes, eso del que huevo, llueven, no como saben hay guardarse. científico, que se Si salen con la reproduce. gallina- Pues yo pensé en eso. Bien pequeños, se guardan. Porque los enseña ella. Claro, pero claro. Tienen que ese instinto de guardarse del peligro más que los otros. Es que hay madres, con la gallina, hay madres que rechazan después de eso a los polluelos. Y entonces las gallinas es un problema. Bueno, vamos a estar por el tema. Pero no hay problema porque si rechazan los polluelos, quitamos los polluelos, les ponemos una bombilla como la vamos a poner cuando nacen y los criamos perfectamente. No hay rechazo, no hay rechazo. Yo creo que quedó una pregunta sin contestar de usted. Antes, cuando mencionaba que elegía lo que era macho, lo que era hembra, y todo así. Una de las profesiones mejor pagadas es cesador de pollo. Se cobran barbaridades. Sobre 5.000 euros como un cesador de pollo tranquilamente. Y es eso. ¿Tiene sentido ahí? Entonces mentiroso de profesión. No, Los cesan de nacido. Cesan pollo, no los huevos. Es cesador de pollo. Se sellan los pollos. Es un oficio que el Reino Unido está reclamando siempre, cesadores de pollos, cobran de 4.500 a 5.000 euros al mes. Es muy difícil y hay que cesar muchísimos pollos. ¿Vale? Yo recuerdo, perdón, ¿habéis japonés? Sí, una cosilla. Lo que sí está claro es que son mucho más hábiles las mujeres para cesar los pollos que los hombres. Como para casi todo. Os voy a enseñar un vídeo para que lo hagamos así un poco rápido de cómo se cesan y cómo se sabe lo que es macho y lo que es hembra. Menos últimamente que están un poco despistadas. Hay por ahí unos casos muy concretos que no se enteraban. Y hay gente muy puesta. Luis Abacones decía, tengo un amigo japonés que media hora no sé cuántos miles de pollos. La carne de pollo forma parte de la alimentación del ser humano desde tiempos remotos y hoy en día está muy presente en infinidad de dietas y recetas de los hogares de nuestro país. Campero, de corral o vallés son algunos de los términos con los que se conoce al pollito que ejerce libertad de las granjas. Hoy viajamos hasta Ourense para conocer el proceso de producción del pollo de corral. Nos lo cuenta Paco. Esto es un core. Una sana alimentación y empieza todo el proceso. Nuestra cooperativa tiene productores que su misión es tener gallinas reproductoras de pollo de corral, ponen un huevo fertilizado por los gallos que conviven con ellas y empieza el proceso de cría y nacimiento de nuestros pollos de corral. El pollo de corral nace de un huevo fecundado, es decir, que ha habido un acto reproductivo entre el gallo y la gallina. Pero las gallinas producen huevos independientemente de si se fecundan o no, aproximadamente uno al día. De los fecundados saldrán pollos como los que hoy estamos viendo, y los no fecundados se destinarán a la alimentación, los que adquirimos en tiendas y supermercados. Tenemos a las gallinas ponedoras, que no necesitan gallo. No, porque van a dar huevo para consumo. Y luego están las gallinas reproductoras. Las gallinas reproductoras son las madres de nuestros pollos de corral y estas conviven con los gallos para que puedan fertilizar. Hay un embrión que vamos a desarrollar dentro de nuestra planta de incubación, recreando las condiciones que la madre le daría en el campo. Nosotros hacemos en un año unos 5 millones de pollos de corral. Vamos a incubarlo. Vamos a incubar. Una gallinita. Eso. Vamos a ser padres. Flación, oxigenación. ¿A qué temperatura están los pollos dentro de la cámara? A 38 grados. Ya ves cómo están colocados los huevos, está volteándolos porque la gallina en su proceso de incubación también los voltea con las patas. ¿Y por qué se sustituye a la gallina por la máquina? Con estas máquinas lo que hacemos es generar mucha más producción con unas condiciones higiénico-sanitarias perfectas. Lo metemos el día 1 y el día 18 sacamos de aquí los huevos preparados para ir a nacer. 18 días están aquí los huevos en esta mamá artificial. ¿Y qué es este papelito que tenemos aquí? Vas a saber quién es su madre. ¿Y de dónde viene? De dónde viene, cuándo ha nacido, dónde ha nacido, dónde se ha criado, con qué se ha alimentado y cómo se ha procesado. Un huevo es más blanco, otro más morenito. ¿Por qué ese cambio de color? ¿Tiene que ver con la calidad? No, tú y yo no somos iguales.
Los huevos y los pollitos tampoco van a ser iguales. Unos serán más morenitos, otros menos morenitos. Vamos a ver cómo nace un pollito. Vamos, venga. Estamos en las nacedoras y aquí llevan 2 días y medio. Tienen un margen de 3 días para nacer. ¿Estoy alguno? Sí, ya verás cómo han nacido. Fíjate. Ahora vamos a sacar. ¡Madre mía! No nos vamos a molestar mucho porque están entrando. Recién nacido, digamos. Vaya un patio de aquí de pollo. Vamos a ver los que han nacido. Algunos han nacido y otros todavía no. Porque este, por ejemplo, es negrito con el pollo pelado y yo, por ejemplo, estoy aquí viendo otros que son amarillos. Porque son de diferentes razas. Ah, vale. Esto es todo pollo de corral, pero son de diferentes razas. ¿Cómo van eclosionando? Pues según la vitalidad que tienen que nacer a lo largo de las próximas horas, los hay que se han adaptado y los hay que están pendientes todavía de nacer. Dentro de la cámara estarán a unas condiciones de temperatura, de humedad y ventilación. Vamos a cerrar la puerta porque no vamos a molestar a los hermanos de estos que quedan aquí. Todavía no ha nacido. Está el pollito dentro, apretado, apretado, apretado. Está a punto, mira cómo empieza ya. ¿Cuánto dura el parto de un pollo? Lo que él quiera. No lo vamos a obligar a nacer. ¿Puede ser que esté temblando un poquito el huevo de mi mano? Es que se estará moviendo. Está el pollito a punto de nacer, de salir del huevo aquí en la palma de mi mano. Vas a ser padre. Voy a ser padre. Puedes estar así 5 minutos o media hora. Vamos a si ayudar quieres, un poco. ayúdale. Ahí está. ¿Cómo sale un pollito con 3 segundos de vida? Sí, acaba de venir a este mundo. Es un momento muy delicado para él. Yo creo que estaba por aquí. Debe ser este. Mira, ya se está espabilando. He perdido al niño con 5 minutos de vida. No tienes instinto paternal. Ninguno. Los pollitos acaban de nacer. Y hoy vamos a ver cómo se fabrica uno de los inventos españoles. Su creador hoy nos enseguida lo es. Antes. ¿Qué estamos haciendo aquí en esta sala con estos pollitos, con esas mujeres ahí en círculo? Pues aquí en esta sala lo que hacemos es separar machos y femias. ¿Sabes? Por el orden. Antiguamente no hacían por raza. Le harían las rojas y ellos sabían si era macho o hembra. No lo sé hacer. Pues no lo sé. Cloaca es el término para referirse al final del aparato digestivo de las aves anfibios y reptiles. Se trata de una cavidad abierta al exterior en la que confluyen también los productos del aparato urinario y reproductor. Es a través de esta parte de la anatomía del pollito por la que expertos sexadores son capaces de diferenciar a los machos de las hembras. Se trata de una técnica muy antigua que se utiliza sobre todo en Asia, pero no es la única para diferenciar el sexo. En esta fábrica utilizan un método igual de infalible, la disposición de las plumas de los extremos de las alas. Porque esa roja. Un poquito tiene 2 filas de plumas. Una lista Esto es un ala. que tiene, digamos, 2 capitas. Exactamente. La primaria y la secundaria. Bien. Cuando el ala primaria es mucho más larga que la secundaria, la de arriba, esto es una hembra. Sin embargo, si son iguales o más largas, la de arriba es un macho. Esto es un macho porque la fila de abajo Es igual que la de arriba. es igual que la de arriba, no veo ese, digamos, doble abanico. Exactamente. Necesitas frasquita. Aquí nuestras chicas pueden ir a 2.500, 2.700 pollitos horas. Los estudios nos dicen que la mujer tiene mucha más habilidad que el hombre. A la vista está, muy bueno ningún hombre. Para la alimentación, ¿vale el macho y vale hembra? ¿O solo vale la hembra o solo vale el macho? Vale macho y vale hembra. La hembra se destina mucho al pollito pequeño, a los que llamamos cantón. Las chicas están enviando los machos por la parte derecha y las hembras por la izquierda. Van por 2 líneas, cada línea cae en su caja. Y esas cajas van a la granja. Te dejo aquí, por una reina de los pollos, sexando. Voy a ver si me lleva bien. Bueno, ya vemos que van de 2.500 a 3.000 pollitos por hora. Por eso cobran lo que cobran. Yo no sería capaz de hacerlo. Y eso que entiende de huevos, ¿eh? Vale, entonces, bueno, pues nada, voy a explicaros un poquitín. Mirad, cómo va la incubadora. La incubadora nada, es lo siguiente.
Y siempre que se saque el huevo, siempre que se ponga el huevo, hay que procurar con el pico hacia abajo. Ahí, y ella sola va a dar la vuelta acá. Tenemos que suministrarle agua y nada más. Ella sola lo va a hacer todo. Es automática y ella sola va a hacer todo el proceso. No hay que alimentarla de nada, nada más que agua. Nada más que agua, para que tenga humedad. Si no tuviese humedad, pitaría como sentisteis que pitaba antes. Es que tiene poca humedad, pues nada, es muy sencillo. Descargar agua y por este agujerito que tiene aquí le echamos agua y ya está. Cacharro este de agua, si le echa dos, pues ¿Cuántos días tienen que tener los huevos para ponerlos ahí? ¿Serán recién puestos? Lo aconsejable es que tengas menos de 10, 11 días. Si tienen 20 días, valen igual, lo que pasa que el porcentaje es menor. Claro, tenemos que darnos cuenta que una gallina pone 17 huevos, son 17 días. Y los saca. Lo importante es cómo se conservaron esos días los huevos. Si los tenemos al sol, si los tenemos en un sitio fresco y con humedad, es conveniente moverlos. Es conveniente, por ejemplo, en estas hueveras se ponen así de lado por la mañana y por la noche por el otro lado. Y nunca la yema pues va a pegarse en el cascarón. Tenerlos en un sitio fresco y adecuado. ¿Vale? Si los conservamos bien, vamos a tener más nacimientos. Si los conservamos mal, vamos a tener menos nacimientos. Pero no hay un término de días que digamos exactos, tienen que ser estos días, no. ¿Vale? Con 10 días, si los conservamos mal, ahí pegándoles el sol, no van a nacer. Pero si los tenemos en un sitio fresco con 15 días, van a nacer. No todos. ¿Alguna pregunta más? Ha sido muy bonito. Sí, interesante y emocionante. Pues espero que os gustara. Cualquier duda, cualquier cosa, podéis a través del centro que me la hagan saber y la contestaré sin ningún problema. Bueno, gracias por la exposición. Bien, decía el presidente que él durante varios años estuvo comiéndose un par de huevos fritos con patatas también fritas, que lo están todas las noches. Y yo lo voy a dejar pequeño. En mi pubertad, durante varios años, durante unos cuantos años, y yo para desayunar, vamos, mi madre me ponía aquellos huevos de corral fantásticos, 2 en ponche, 2 huevos en ponche, y 2 fritos con una loncha de jamón y un chorizo. Eso durante, no sé, varios años. Pues así creciste y estás de guapo. Quiero decir que si afecta al hígado, yo no debo tener hígado. Porque muchos huevos consumir, muchos. Sí. Mi madre nos daba, y se lo daba a mis hijas en ponche por las No mañanas. afecta nada. Yo cuando era crío y chavalín, a las mujeres cuando daban a luz, Así. se les daba con salso, que una gallina para que hiciera buen café. eso, se les daba los huevos con salso. Y le llevaban una gallina para que comiera un caldo y para que se pusiera pronto. Ahora las mujeres dan a luz y al día siguiente visten y no comen huevos ni comen nada. O sea, Pero esos colores que tenían... Lo que ha faltado aquí, un cocinero con los huevos fritos y patatas fritas. bueno, eso para otra vez que me inviten, a lo mejor traemos unos huevos y comemos unos huevos. Quedas invitado desde este momento. Los de corral. Quedas invitado desde este momento para cuando quieras. Estos señores tienen otra actividad a continuación antes de partir para Asturias, que regresan a Asturias, vinieron esta mañana y esta noche regresan a Asturias. Quiere decirse que, bueno, vamos a facilitarles que lo inicien cuanto antes, porque aunque ahora Asturias se va fácil, son pocas horas, pero la noche invita a dormir y entonces no queremos que pase nada de eso. Muchas gracias por esta magnífica exposición. Estaremos atentos a la incubadora a ver cómo funciona y a ver cuántos pollos conseguimos dentro de 21 días. Y nada, las puertas las tenéis abiertas cuando os apetezca venir, no tenéis más que decir, porque aquí nos vemos. Muchas gracias.